Perfecto. Si nos dan permiso, los vamos a grabar. Claro que sí. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a todos. Yo soy Darío Torres, soy Social Media Partner de Spirit desde hace unos años, así es que les doy a todos la bienvenida. Hoy vamos a tener un webinar muy activo, muy práctico, así es que vamos a aprovechar todo el tiempo que tenemos para hoy. Si queréis poner vuestro nombre y país en el Zoom, así sabemos un poco desde dónde nos estáis visitando, dónde vivís. La modalidad del webinar para el día de hoy es que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final. Vamos a tomar luego al final una foto y tenemos hoy dos sorpresas relacionadas con el tema de los diagnósticos de cultura y un regalito al final de la sesión. Así es que yo siempre comento que formo parte de una comunidad de profesionales donde la importancia del propósito, los valores y el liderazgo consciente son sumamente importantes. También me certifiqué soy profesional certificado en diagnósticos de cultura del modelo Barrett. Y bueno, pues vamos a comenzar. Le presento a Víctor, algunos ya lo conocen, tal vez algunos no. Víctor es partner fundador de Spirit Consulting Group. Es consultor, experto en transformación estratégica y cultural con más de 20 años de trayectoria. Es profesor asociado de ESADE, de ADA y Universidad de Barcelona, entre otras instituciones. Y es International Partner y Trainer del Barrett Value Center. Y hoy, además, como es un evento con un enfoque práctico, como lo dije hace un momento, hoy tenemos la participación de Armenia Barradas, que ya está aquí. Armenia, muchísimas gracias por estar aquí. Ella es coach y consultora en bienestar organizacional y hoy nos va a presentar el caso de una multinacional que nos va a servir de ejemplo para enfocar el webinar. Así es que, sin más, bienvenidas, bienvenidos y Víctor, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar en el mundo donde estáis. Estoy muy contento de ver un montón de caras conocidas. Es una alegría porque al final, quieras o no, algunos no, algunos nos conozco, pero a otras personas, pues bueno, me une ya una relación que bueno, todos los que pasáis un poco por aquí, ¿no? Por los talleres y por las certificaciones, pues la verdad es que es un gran placer volver a veros. Bueno, pues nada, hoy tenemos un día, lo estaba comentando Darío, muy a full, ¿no? Con muchas cosas. Está con nosotros Armenia, ya lo ha presentado Darío, y bueno, yo creo que va a ser un día muy chulo por eso, porque también vamos a hablar de un caso que probablemente muchas y muchos, que yo sé que ahora mismo aquí, solo viendo las caras, ya sé que muchas de las personas que estáis hoy sois certificadas ya, otras no. Entonces, bueno, pues creo que seguramente será interesante pues, que veáis una práctica, ¿no? Una de las cosas que se puede hacer, un proyecto que surgió después de eso, después de una certificación, ¿no? Por parte de una de las personas certificadas. En este caso, bueno, dos personas, después hablaremos. Y nada, entonces, ¿de cómo es hoy la agenda? Bueno, pues hoy la agenda y voy a empezar a compartir con todas vosotros y todas y todos. Hoy la agenda tiene básicamente, bueno, pues un contenido muy práctico. Claramente vamos a tratar de daros ejemplos y casos, ¿no? Reales, y evidentemente habrá un caso más estrella, ¿no? Que será el que presentará Armenia, ¿no? Dentro de un ratito. Pero la idea es un poco, por supuesto, para las personas que no conocéis, ¿no? El modelo, las certificaciones de Barrett, sí que voy a hacer ahora una pequeña introducción, espero cortita, no voy a explicar el modelo con muchísimo modelo. Vamos a explicar un poco también pues, los elementos a lo mejor que lo hacen pues ventajoso, ¿no? Las cosas que probablemente pues, son muy positivas del modelo. Después, ahí sí, el punto 4, voy a tratar de explicaros, pues porque bueno, dices, a ver, estos son diagnósticos de cultura o diagnósticos de liderazgo, pero se utilizan aparte de diagnosticar la cultura o el liderazgo, se utilizan para más cosas. Hablaremos de unas cuantas cosas que creo que pueden ser muy útiles. Y después ya, que eso será más o menos hacia los 35 minutos de la sesión aproximadamente, pues Armenia nos explicará un poco el caso de esa multinacional industrial, que creo que puede ser muy interesante, en la que hicimos un proyecto que por otro lado además fue un proyecto muy exitoso. Y por supuesto la parte final pues será vuestra, podréis preguntar, seguro que además os apetecerá mucho preguntarle a Armenia. Armenia ya la tengo preparada, ¿verdad, Armenia? Para que
avasalléis a preguntas, sin ningún tipo de Claro que problema, sí, porque yo, claro que sí. porque sé que a la gente le gusta mucho preguntar y siempre que traemos una invitada o un invitado a Armenia, le preguntan más que a mí, a mí también me preguntan alguna cosa, pero Pues normalmente yo le preguntan más. encantada, yo Pues mira qué encantada. bien, mira qué bien. Así que bueno, ¿qué es el modelo de Barrett? Venga, vamos a empezar ya. Pues a ver, como decía, muchos ya pues diréis, bueno, esto ya lo sé, Víctor, claro que sí, pero otras personas me consta que estáis aquí con interés de saber un poco más del mismo, ¿no? Bueno, pues es un marco, ¿no? Yo creo que un poco como dicen los anglosajones, pues un framework, ¿no? Un marco, en este caso, pues esas dos pirámides, ¿no? Si no lo habéis dado cuenta. El otro día me decía una persona en un taller muy divertido, me dice, esto es como un caramelo, ¿no? ¿Vale? También, o sea, hay mil formas, ¿eh? La gente a veces ve cosas que yo no me había dado cuenta, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues es un marco para eso, ¿no? Para comprender pues dos cosas principalmente, ¿no? Los valores, la manera de hacer las cosas, la cultura, ¿no? Que puede tener una organización, pero también valores y comportamientos de los líderes, ¿no? Por eso proporciona indicadores, veremos después algunos, ¿no? Sobre dos elementos, ¿no? Sobre todo, como acabo de decir, la cultura, ¿no? En qué niveles, después veremos que estos siete colorcitos que hay, ¿no? Son como 7 escalones, 7 niveles, ¿no? En qué áreas, digamos, la organización o el equipo se está focalizando más, en cuál no tanto, ¿sí? Y si hablamos de líderes, ¿no? Pues también tratamos de desentrañar un poco con el modelo, pues dónde se centran más los líderes, qué tipo de pensamientos y comportamientos, porque veremos que esos 7 niveles también pueden ser 7 estilos de liderazgo y siempre con la idea también un poco de dónde está centrado hoy el líder y dónde podría estar centrado en el futuro. El modelo de Barrett, para los que lo conocéis, lo sabéis mucho mejor que yo incluso, pues viene, el origen fundamental es la pirámide de necesidades o la jerarquía de necesidades de Maslow, ¿no? Como sabéis, Maslow lo que nos decía es que había una serie de necesidades, ¿no? Aquí la pongo con colorcitos, ¿no? Normalmente, pues que tú cubres primero las necesidades fisiológicas, ¿no? Respirar, alimentarte, reproducirte, ¿no? Después, normalmente, una vez has satisfecho ese primer nivel de necesidades, ¿qué cubres? Pues lo que serían las necesidades de seguridad, pues tener un empleo, tener una casita, un hogar donde poder dormir, ¿no? Y una vez has cubierto eso, normalmente, ¿qué necesitan las personas? Pues lo que necesitan es sentir que son queridos y aceptados por los demás, las relaciones, digamos, importantes, sociales, ¿no? Y una vez has cubierto eso ya, normalmente lo que hablamos es que viene otro tipo de necesidad, que es las que más lo denominaba necesidades de autoestima, que es sentir que somos buenos, que somos competentes haciendo alguna cosa. Muchas veces esas cosas están muy relacionadas con nuestra vocación, nuestro trabajo, ¿no? Y finalmente lo que decía el amigo Maslow es que una vez has cubierto todo esto que serían necesidades básicas, llegabas a un nivel que a él le llamaba la autorrealización, has cubierto ya todo lo básico, ¿no? Y normalmente cuando una persona llegaba ahí, la idea es que entra en otra fase, la autorrealización, que es básicamente ¿qué hace? Pues se centra en algo más grande, va más allá de lo básico y lo que quiere es contribuir a hacer algo mejor, a dejar un mejor legado para el futuro, ¿no? Y hacer algo positivo para la sociedad. ¿Qué es lo que hace el amigo Barrett partiendo de todo esto que estoy contando de Maslow? Bueno, pues básicamente Barrett lo que nos dice es, vamos a tratar de entender mejor qué es eso de la autorrealización. Y entonces, fijaros, lo que sería la base, la pirámide de abajo de Barrett, básicamente recoge eso, lo que serían las necesidades básicas de una persona, ¿vale? Pero Barrett, en vez de hablar de necesidades, empieza a hablar de niveles de conciencia, que es un pelín diferente. Porque evidentemente puede recoger ciertas necesidades, ¿okay? Pero hay otras cositas también. Y por otro lado, la pirámide de arriba lo que es, ¿qué es? Pues es una constatación, tratamos de reflejar ahí en detalle, y por eso tenemos 3 nivelitos más, otra pirámide pero invertida, ¿sí? ¿El qué? Pues lo que sería esa autorrealización, esa contribución a algo más grande. Entonces, fijaros, además es muy interesante, yo siempre lo cuento en las certificaciones, en las formaciones, la manera en que está el grafismo, la visualización de las dos pirámides. ¿Por qué? Porque normalmente cuando operamos en los niveles más de abajo, los niveles básicos, por así decirlo, normalmente ponemos nuestro interés particular, ¿vale? Si yo soy una persona o un líder, el mío, el individual mío, por delante del bien común, ¿sí? Es decir, del bien para todos. Mientras que cuando operamos en los niveles de arriba de la pirámide, ¿sí? Hacemos todo lo contrario, ¿eh? Es decir, ponemos por delante el bien común respecto a nuestro interés particular. Y cuando estoy hablando de interés particular, no solo hablo de interés de una persona, personal, sino que también puede ser el interés de un colectivo, ¿sí? De una organización,
¿sí? De una comunidad, de lo que queramos, porque también además es un modelo que es muy sistémico y modulable. Y esto genera, ¿qué genera? Pues esto genera que así, normalmente, por eso, ¿sí? Normalmente la pirámide normal, cuando operamos abajo, ¿quién está aquí arriba? Pues aquí estoy yo, si estoy hablando de, ¿sí? el tema interés personal mío, ¿sí? La persona, el líder, ¿no? Y si hablamos de la organización, pues mi organización, digamos, está en la cúspide de la jerarquía. Yo soy el jefe, yo o mi organización. Mientras que cuando empezamos a operar hacia arriba, y por eso cambiamos y le damos la vuelta a la pirámide, ¿sí? Es como que abrimos los brazos, por así decirlo, esa forma de pirámide, ¿no? Para ponernos al servicio del bien común. Es decir, que en realidad yo sigo abajo, ¿vale? Pero me pongo al servicio de los demás. ¿Ok? Entonces, claro, evidentemente el punto de partida y la manera de hacer las cosas es muy diferente. ¿Ok? Eso sería un poquito, básicamente, ¿no? Para entender, pues, lo que sería lo puramente básico del modelo. Ahora bien, vamos a ver un poquito ahora, analizar cada nivel, ¿ok? Cada uno de los niveles, porque ya os podéis imaginar, ¿para qué utilizamos el modelo? Pues lo utilizamos, como he dicho al principio, uno, para medir la cultura y los valores en una organización, o bien para medir también los valores y las habilidades, ¿sí? Donde se suele centrar más un líder. ¿Okay? Entonces, primero vamos a pensar más desde el punto de vista de la organización. ¿Okay? Entonces, fijaros, ¿qué tenemos? En el nivel 1 normalmente, a ver, voy a pintar otra vez, ¿sí? En el nivel 1 hablamos de que sí tenemos valores y comportamientos, ¿sí? Positivos que tienen que ver sobre todo con ¿qué? Con tener suficiente salud, dinero y seguridad. Fijaros que aquí hay, por ejemplo, si pensamos en organizaciones, pues tener una cierta estabilidad financiera, unos beneficios económicos, utilidad que llamáis en Latinoamérica, una cierta seguridad, una salud, etcétera. Todo eso serían valores positivos que tienen que ver con el nivel 1, que también le llamamos nivel de viabilidad. ¿Sí? El nivel 2, ¿sí? Normalmente además es un nivel básico en una organización. ¿Sí? El nivel 2 le llamamos nivel de relaciones y tiene que ver con que con ser suficientemente, digamos, queridos o aceptados por los demás. ¿Sí? Y para eso muchas veces, claro, tiene que ver con relaciones. Si nos vamos al mundo de las organizaciones, aquí tendríamos valores como, por ejemplo, la comunicación abierta, la satisfacción del cliente, no deja de ser una relación hacia afuera, el respeto por los demás, la conexión con los demás, escuchar a los demás, etcétera. Todos esos serían valores positivos del nivel más relacional, nivel 2. El nivel 3 es el que llamamos, viene un poco el nombre de Maslow, era más el tema de la autoestima, pero si lo pasamos a el mundo de las organizaciones, el sentir que somos buenos, ¿no? Competentes, ¿no? Sería, muchas veces estaría relacionado con hacer las cosas bien, hacer nuestros procesos, nuestros sistemas, tener una cierta calidad, una excelencia, y a todo eso le llamamos el nivel de rendimiento. ¿Vale? Y normalmente, pues, valores como, por ejemplo, la productividad, la orientación a resultados, la eficiencia, son cositas que estarían en este nivel. Ahora bien, fijaros, todo esto que he dicho, niveles 1, 2 y 3, son cosas todas absolutamente positivas y beneficiosas para personas y organizaciones. Ahora bien, ¿qué ocurre? Muchas veces puede pasar que si yo me excedo, digamos, me focalizo, me oriento demasiado, por ejemplo, al nivel 1, nivel de la viabilidad, ¿vale? Esto puede hacer, si yo me excedo demasiado en ello, ¿qué puede hacer? Puede pasar que probablemente yo empiece a operar, ¿sí? Desde el miedo a no tener suficiente dinero, suficiente salud, suficiente seguridad, ¿vale? Y eso puede provocar, por ejemplo, y por eso aparecen esas palabritas que están apareciendo por ahí en color rojo, que a lo mejor yo como empresario explote a la gente, yo como persona que dirige un equipo intente controlar demasiado, ¿sí? A las personas, ¿vale? ¿Por qué? Como acabo de decir, porque probablemente operaremos desde el miedo a no tener suficiente salud, seguridad, dinerito, ¿no? Lo mismo puede ocurrir en el nivel 2, ¿sí? Es decir, normalmente aquí tenemos cosas positivas que tienen que ver con relaciones, pero si yo pongo demasiado foco en el tema relacional y me excedo en ese foco, eso puede provocar que yo opere desde el miedo a no ser suficientemente querido y aceptado por los demás. Y eso, por ejemplo, puede provocar ¿qué? Puede provocar que a lo mejor manipule en determinados momentos, que busque culpables, en vez de pensar que a veces las cosas la gente la hace bien y la hace mal, pues no, cuando alguien hace algo mal, ¡boom!, busco culpables, por ejemplo, o cuando pasa algo que no es bueno, ¿vale? Y ese tipo de cosas, o por ejemplo, del nivel 2 relacional también, que yo evite el conflicto
¿vale? Porque quiero quedar bien con todo el mundo, quiero ser querido por todos y entonces evito el conflicto y no soy asertivo, por ejemplo, ¿no? Fijaros, con la misma lógica, si pensamos en el nivel 3 del nivel de rendimiento, donde hay cosas muy positivas y sobre todo para un mundo como el de las organizaciones, también puede ocurrir, ¿sí?, que si yo opero con un exceso en ese nivel 3, ¿sí?, ¿qué ocurre? Que probablemente opere desde el miedo, ¿sí?, a no ser suficientemente respetado, ¿sí?, o reconocido por los demás, ¿no? Yo como persona o nosotros como organización. Y entonces puede ocurrir, por ejemplo, ¿sí?, que, como os decía, este es el nivel donde normalmente pues, intentamos que haya una cierta calidad, una excelencia, los procesos sean buenos, ¿sí?, las mejores prácticas, ¿vale? Pero si todo eso lo llevo a un extremo, a lo mejor convierto mi organización en una organización excesivamente burócrata, porque pongo por todas esas cosas por delante de las personas y de otras cosas. O, por ejemplo, hago que los demás trabajen muchas horas o genero una jerarquía excesiva en la organización. ¿Sí? Todas esas cositas que vamos a llamarles, esas palabritas rojas de ahí, ¿vale? Cuando hay un exceso, ¿no?, esas cosas, acordaros que eso viene también provocado porque normalmente estamos operando desde nuestro interés particular, el mío o el de mi organización, por delante del bien común, ¿vale? Y eso le vamos a llamar valores potencialmente limitantes. Fijaros, pero hay más niveles, ¿sí? Hay más niveles. ¿Qué más niveles tenemos? El nivel 4. El nivel 4 le llamamos el nivel de la evolución o de la transformación. ¿Sí? Normalmente el nivel 4 es el nivel del cambio. ¿Sí? Y normalmente para cambiar, ¿qué hay que hacer sobre todo? Aquí hay un valor o dos valores que para mí son fundamentales. Primero, hay que asumir que a ti, cuando tienes un problema, normalmente, ¿sí?, algo tendrás que hacer tú, tendrás que asumir la responsabilidad en lo que ocurre, ¿vale?, para lograr una solución, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Esa palabra que viene del inglés y que es muy difícil de traducir en lenguas que vienen del latín, ¿no? Accountability, ¿no? Tomar las riendas un poco de lo que te acontece, ¿no? Y otro valor básico de nivel 4, que es el coraje, la valentía, el tirar para adelante. Entonces, normalmente, ¿sí?, es el nivel 4 es ese en el que, ¿sí?, somos proactivos y tratamos de avanzar hacia adelante, ¿vale? Y no nos quedamos, alguien de nivel 3, de nivel 1, perdón, con exceso, ¿qué hará? Es que no me dan suficientes recursos. El de nivel 2 es que no me quieren, no me aceptan, o es que no, las operaciones y los sistemas no están funcionando bien. Eso es lo que diría alguien que tiene muy exceso o mucho exceso en cada uno de esos 3 niveles. El de nivel 4 coge las riendas de lo que realmente, porque sabe que si hay un problema, él tiene que ser, sobre todo si es un líder, ¿sí?, el que ponga en marcha cosas nuevas, ¿vale?, para avanzar, ¿no? Este es el nivel donde normalmente también pues, tenemos las empresas que son más innovadoras, lo que realmente creen en la innovación, ¿vale?, y asumen riesgos, por ejemplo. Es el nivel en el cual también empoderamos a los demás, ¿sí? Nos olvidamos un poquito, ¿sabe?, empezamos a delegar y a darle poder a las demás personas, ¿no?, y muchas otras cosas, la independencia, la autonomía. Una vez normalmente evolucionas desde el nivel 4, el paso natural, ¿cuál es? Pues lo que llamamos el nivel de alineamiento, el nivel 5, ¿sí? El alineamiento, entendido como qué, pues normalmente el paso natural, una vez evolucionas del 4 al 5, es qué hacer. Pues ya sabes hacia dónde quieres ir, quién quieres ser, si estás hablando más en el terreno personal, ¿no?, o como organización, y el primer paso normalmente es tratar de conectar con lo que es importante para ti como persona, con tus valores, ¿sí? Y también con aquello, con para qué te levantas cada día por las mañanas, con ese propósito que seguramente va más allá de un dinero o de un sueldo o de un beneficio si hablamos de una organización, ¿no? Normalmente en el nivel 5 le llamamos a nivel de alineamiento porque es aquel en el que conseguimos compartir los valores, un propósito, una visión de futuro, ¿no? Y de aquí salen sobre todo pues habilidades y valores como por ejemplo la integridad, la pasión, el entusiasmo, la confianza, la honestidad, la transparencia, son valores muy potentes de nivel 5 que realmente denotan, sí, que tenemos una cultura pues muy alineada, ¿no? El siguiente paso normalmente, ¿cuál es? El nivel 6. El nivel 6, fijaros que le llamamos nivel de colaboración. ¿Cuál es la idea del nivel 6? La nivel 6 normalmente es, ya tenemos, hemos pasado por el nivel 5, claro, ¿qué es importante para nosotros? Nuestros valores, ¿para qué nos levantamos todas las mañanas? El propósito, que normalmente va más allá de un beneficio económico, perdón. Y entonces el siguiente paso suele ser empezar a tejer relaciones, ganar, ganar, ¿sí?, con otras
empresas, clientes, proveedores, ¿sí? De todo el ecosistema nuestro de stakeholders, ¿no? Basados en esos valores y ese propósito, ¿sí? Normalmente todo lo que tiene que ver con alianzas, ganar-ganar, la participación en la comunidad, empezar a preocuparnos por el medio ambiente, ¿sí? Incluso todo lo que tiene que ver con un estilo de liderazgo ya mucho más parecido pues, al coaching, mentoring, etcétera. Todas esas cositas y el desarrollo del liderazgo sobre todo están orientadas al nivel 6. ¿Sí? Y por último, el último eslabón ya de esta cadena es lo que llamamos el nivel de contribución. ¿Sí? El nivel 7 es como el nivel más cósmico, ¿no? De personas y organizaciones, que es un poco que pues, recoge valores y comportamientos, sobre todo, que tienen que ver con que con dejar un legado para las generaciones futuras mejor que el que nosotros hemos tenido. ¿Sí? Sobre todo es valores de ponerse al servicio de los demás, la responsabilidad social, pero la de verdad. ¿Sí? No desde un punto de vista más de marketing para quedar bien, ¿no? El greenwash, ¿no? No, realmente de corazón, ¿no? Todas las cosas que hacemos, los procesos, los sistemas, etcétera, todas están encaradas a, ¿sí? A esa trascendencia, a esa responsabilidad de verdad, a ese impacto positivo hacia afuera, ¿no? Bueno, eso es un poquito el resumen. Fijaros que el modelo, ¿sí? Es un modelo que sobre todo, en mi opinión, ¿no? Los últimos años ha tenido mucha aceptación, sobre todo porque creo que es un modelo, uno, que recoge muy bien la evolución, por un lado, de la persona o el líder, podemos ver reflejado un poco muchas veces hacia qué tipo, ¿sí? De persona estamos evolucionando, ¿no? Incluso Richard Barren, ¿no? En varios libros habla de que claramente hay una cierta correlación con las edades, sobre todo pues, a partir de los 50, ¿no? 60 años, niveles 5 o 6 es lo más habitual, ¿no? O 7 incluso, pero también es una manera también de que podamos ver cómo evoluciona nuestra cultura, nuestros valores a nivel de organización. Y por otro lado, además, muy interesante, tiene también los mismos 7 niveles tienen un reflejo, lo comentaba al principio, en 7 tipos de estilos de líder. Y por eso también la herramienta también se puede utilizar no solamente para medir valores y cultura en una organización, sino que también la podemos utilizar para saber qué tipo de líderes tenemos. Fijaros, los estilos tienen un nombre, pero más o menos los niveles tienen semejanzas a lo que acabo de explicar, pero el estilo evidentemente del líder, pues por ejemplo normalmente hablamos de que los niveles 1, 2 y 3 son estilos de gerentes, ¿sí? Gestores, managers, como queramos llamarles, pero realmente los estilos de verdad de liderazgo son los de arriba, ¿no? ¿Vale? Pero cada uno de ellos claramente pues también tiene una casuística, ¿no? El gestor de crisis es más el de nivel 1, que es alguien que trabaja muy bien bajo presión y tiene muchos conocimientos en la parte económica. El gestor de relaciones es alguien pues muy sociable, ¿no? El gestor de resultados es alguien muy orientado a resultado, ¿no? Achievement, logro, ¿no? El facilitador o innovador sería más el de nivel 4, el líder auténtico, ¿no? Que realmente es la autenticidad y mucha inteligencia emocional, que es el de nivel 5, ¿no? El mentor partner, esa persona capaz de generar relaciones pero mucho más profundas, ya no una relación superficial como la del nivel 2, sino unas relaciones basadas en la empatía, mucho más potentes, que sería el mentor partner del nivel 6, y el líder ya visionario, con una sabiduría brutal, ¿no? Y una trascendencia, ¿no? Que sería un poco el del nivel 7, el último peldañito, ¿no? Bueno, pues esto es un poco explicación muy rápida del modelo de Barrett. Soy consciente de que es muy rápido. Ventajas que tiene el modelo también, lo voy a decir muy rápido para pasar un poco a hablar de cosas que podemos hacer, ¿no? Con él, ¿no? Pues la tangibilización yo creo que es uno de los elementos más pues, atractivos del modelo, ¿no? Cuando hablamos de valores y cultura es difícil encontrar herramientas que realmente tangibilicen, vamos a ver ahora indicadores, ¿no? Y esta es una de ellas, ¿no? Además se utiliza y se ha utilizado ya en los últimos 20 años por muchas organizaciones, más de 7.000 en la actualidad, está en un montón de idiomas, está en más de 60 idiomas, es muy rápida de hacer, son solo 3 preguntas, después veremos un poco cuáles son esas preguntas y cómo las analizamos en los indicadores, ¿no? ¿Vale? Y todo esto hace pues que aparte tiene un respaldo científico bastante interesante y como decía al principio es sistémico y todo esto hace pues que tenga una aceptación cada vez, yo creo, más elevada, ¿no? Bueno, fijaros, os voy a enseñar algunos indicadores, así para los que no tenéis tanta familiaridad con el modelo, picotear un poco. Fijaros, por ejemplo, este es un indicador
que antes no teníamos, es nuevo, de los últimos 2 años, ¿no? Con las últimas versiones que salió del modelo, ¿no? Y que nos indica, le llamamos el score de cultura, nos indica básicamente una nota, nos da una nota, la nota es del 0 a 100, ¿no? Midiendo, fijaros, más o menos, muy pobre sería de 0 a 20, el pobre de 20 a 40, aceptable de 40 a 60 y así análogamente de 20 en 20 hasta 100, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en este ejemplo que acabo de poneros aquí, porque es una organización que contestaron casi 1.300 personas a la encuesta de valores y cultura, ¿no? 1.293, pues nos dice que, bueno, que la cultura es muy buena, ¿vale? Este es un dato normalmente que es muy interesante, sobre todo para los líderes y gerentes de organizaciones, para poder compararlo, hacer un poco el famoso benchmark, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo está mi cultura? Por ejemplo, ¿vale? Puedo ver cómo está respecto a la región del mundo donde está nuestra compañía, ¿vale? La media de la región, y puedo ver también cómo está nuestra cultura en el numerito del score respecto a el sector o industria donde trabajamos. Con lo cual, normalmente suele ser un dato que llama mucho la atención para los líderes. Aparte de eso, aquí os pongo un pequeño resumen, un cuadro resumen un poco de algunos resultados muy interesantes. ¿No? Fijaros, por ejemplo, uno de los indicadores, ¿no?, que llama más la atención siempre es el de la entropía, ¿sí? Acordaros, os he explicado aquellas palabritas de niveles 1, 2 y 3, ¿no?, que llamábamos valores potencialmente limitantes. Eso podemos medirlo con el modelo, podemos saber qué número total, ¿sí?, de valores potencialmente limitantes existen en comparación con los que son positivos. Y eso lo que nos da es un concepto que le llamamos entropía cultural. La palabra entropía es una palabra que viene del mundo de la física, que lo que nos dice básicamente es el desorden que existe en un sistema, ¿sí? Entonces aquí lo vamos a llevar a un sistema, pero en este caso un sistema humano. ¿Y qué nos va a dar básicamente? Pues nos va a dar, ¿sí?, qué porcentaje de energía, fijaros qué interesante, ponen las personas de mi organización, ¿sí?, en actividades que no son productivas. Por ejemplo, en este caso, estas 1.293 personas están poniendo un 15% de toda la energía que utilizan cuando van a trabajar, un 15% de la misma, no está nada mal, ¿eh? No está nada, o sea, fijaros que necesita un poco de atención, pero bueno, no está mal, no está excelente, ¿vale? Pero en otros casos está muy por encima de esto, ¿no? Pues eso nos da, ¿no? Y improductiva, ¿por qué? Porque me diréis, bueno, ¿y esto por qué es improductividad? Pues fijaros, porque nos dicen esas mismas personas, ¿sí?, que en la organización hay mucha burocracia y mucha jerarquía. Es decir, la improductividad que se está provocando viene provocada por esos dos elementos, principalmente, los que generan mayor desorden, ¿sí?, mayor improductividad son esos dos. Fijaros, también tenemos aquí otros indicadores que nos dan también una idea de cuán alineado está mi equipo, ¿sí? El grueso de la organización de estas casi 1.300 personas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un nivel de alineamiento, en este caso, muy elevado, ¿vale? En principio, los valores, ahora lo veremos, ¿vale?, de la cultura actual y los valores personales, hay 4 que coinciden, y entre los valores de la cultura actual y la deseada hay 5, y esto realmente son 2 datos, 2 indicadores muy positivos, ¿sí? Entonces, os voy a enseñar ya este probablemente es la hoja pues más importante de un diagnóstico de valores y cultura, y veréis que no lo voy a poder explicar todo porque hay un montón de información, los que os certificáis lo sabéis bien, ¿vale? Pero sí que tenemos como 3 dimensiones y tenemos 3 pirámides, podéis ver aquí, ¿no? Cada una de estas 3 dimensiones, la primera es lo que llamamos la dimensión de los valores personales, ¿vale? Esto es 10 palabras que has cogido todas las personas, en este caso estas 1.293, respecto a 10 cosas que para ellos, valores y comportamientos, son muy importantes a nivel personal. Y ahí las tenemos, ¿vale? Y fijaros que tenemos una distribución muy interesante. O sea, vemos que estas personas lo que les mueve sobre todo es el alineamiento, el nivel 5, y además son personas muy relacionales de nivel 2. Una manera de ver también este modelo es donde pone la energía a las personas, ¿no? Cuando van a trabajar, fijaros, segunda dimensión. ¿Bien? Les preguntamos, cuando venís a trabajar a esta organización, ¿sí?, que es la segunda pregunta que les hacemos, ¿qué 10 valores y comportamientos son los que normalmente caracterizan mejor a tu organización? Y nos contestan aquí, fijaros, 10 cositas. Estas evidentemente son las más nombradas, ¿vale? Y fijaros que configuran, ¿sí?, una pirámide muy interesante también. O sea, la energía está más en el nivel 4, el nivel de cambio o evolución, ¿sí? Y hay mucha energía, esto sí que es muy curioso. Esta era una empresa del sector de salud, ¿ok? Sanidad. Nivel 7, ¿no? Deja de ser muy curioso que haya nivel 7 porque en muy pocos sitios hay nivel 7, ¿no? Y la última pregunta, y también la última dimensión de la encuesta, es, le preguntamos a las personas
qué tipo de valores y comportamientos os gustaría tener en el futuro, ¿sí? En esta organización, para que la organización sea una organización de alto rendimiento y tú te sientas a gusto en ella, ¿no? Y nos contestan, ¿sí? 10 cositas más. Fijaos que también sale un cuadro muy interesante. Fijaos que quieren más nivel 2 del que tienen hoy, ¿sí? Porque aquí solo hay uno, quieren 4, ¿no? Quieren seguir teniendo un nivel 4 importante y quieren un poquito más de nivel 6, ¿vale? Así un poco. Evidentemente hay muchos más indicadores, pero para que veáis un poco la idea, y también detrás de esto lo que os decía al principio, son solo 3 preguntas y se tardan 10-15 minutitos. Eso sí, hay una lista de unos 90 o 100 valores que las personas tienen que escoger 10 de ellos. ¿Okay? Muy bien. Y esto sería un poco, pues, el típico diagnóstico de cultura. Solo he podido explicar 4 cositas de él. Entonces, ¿qué usos normalmente podemos hacer con el modelo de Barrett? Pues fijaros, sobre todo, pues ver hasta qué punto los valores y la cultura de una organización están alineados y ver también cómo evolucionan esos valores y esa cultura en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay organizaciones, y esto pasa mucho, que tienen unos valores, ¿no? Pues en las paredes, en la web, ¿no? Eso que llamamos nosotros unos valores declarados, los que declara la organización que son sus valores. Otra cosa es si después sus personas están de acuerdo con eso o no, ¿vale? Bueno, pues otro tipo de proyecto que a veces sale, ¿no? Y otro tipo, es tratar de saber hasta qué punto, ¿sí? Esos valores que hemos declarado pues están presentes en el día a día. Las personas nos lo van a decir a través de este modelo, de manera muy fácil, y veremos si es así o si no es así. Y muchas veces también, pues lo que hacemos es, en base a ello, actualizar, ¿sí? Revisar esos valores y poner probablemente, a lo mejor algunos continúan y otros van a pasar a ser nuevos. Otra cosa que podemos hacer, como os decía también, es que podemos utilizar también como un diagnóstico de liderazgo, en este caso, la herramienta, ¿no? ¿Para qué? Para propiciar un mejor desarrollo de los líderes, ¿no? Incluso iniciar procesos de coaching con ellos, con esos líderes, y yo siempre digo, una de las ventajas que tiene esta herramienta es que vas a focalizar en tiempo y en dinero mucho más rápidamente, ¿sí? Esos procesos van a ser, en mi opinión, siempre que los hacemos con la herramienta, muchísimo más rápidos, ¿vale? Fijaros, al final os enseño aquí una muestra de, por ejemplo, de una evaluación de un líder. Fijaros, a este líder lo han evaluado 18 personas, aquí lo tenéis, 18 evaluadores. La primera, aquí, las 3 dimensiones son diferentes a la cultura. La primera dimensión son los valores que él ha puesto, ha dicho, o sea, ha hecho su propia autoevaluación y ha dicho, yo soy así, creo, tengo estas cosas, ¿no? Pero después, evidentemente, es un 360 y las personas que trabajan, en este caso, esas 18 personas que están con él y que la conocen mejor, pueden ser personas de la organización, pero también de fuera de la organización, del ecosistema, clientes, proveedores, etcétera, ¿vale? Pues segunda dimensión, nos dicen qué es lo que realmente ellos ven en el día a día. Fijaros aquí, por ejemplo, pues hay cosas que coinciden con lo que dice el líder y otras que no, ¿vale? Y por último, nos dicen, tercera dimensión, aquellos valores y habilidades que les gustaría a esos evaluadores que trabajan con él, que esta persona, este líder, tuviera en el futuro, ¿vale? Entonces, podemos utilizar el modelo, pero de una manera un poco diferente. Fijaros que aquí incluso también podemos tener, os voy a enseñar un par de indicadores más del de liderazgo que son interesantes. Otra métrica que tiene es básicamente, ¿sí? Hasta qué punto ese líder, el líder que estamos analizando, que se ha evaluado, ¿no? Pues está trabajando bien, liderándose bien a sí mismo, ¿sí? Liderando bien a los demás, a otras personas. Hasta qué punto está liderando bien procesos y temas que tienen que ver con resultados, ¿sí? Y hasta qué punto es un líder que también tiene en cuenta el propósito, la contribución, ¿sí? La trascendencia en su trabajo, comunicando, etcétera, etcétera, con sus líderes. Eso también lo podemos ver y aquí tenemos una serie de indicadores de, ¿sí?, diferencias que hay entre lo que se observa hoy y lo que a la gente le gustaría ver en el futuro. Y también esto es muy interesante. Y fijaros que también en estas evaluaciones de líderes, también otro tema muy interesante que se ha introducido hace un año y poco, es en base a unos estudios del MIT, del Massachusetts Institute of Technology y de Harvard, se llegó a la conclusión de que había 18 habilidades básicas, habilidades o competencias básicas para un líder a trabajar. Y entonces lo que hacemos es, aquí le preguntamos para cada una de esas habilidades, le decimos uno al líder que se autoevalúe a sí mismo, ¿okay? Se pone una nota, por ejemplo, aquí esta persona se puso un 5, ¿vale? Y le decimos a sus evaluadores que lo evalúen ellos. Fijaros que, por ejemplo, aquí, bueno, pues esta persona se ve pues muy bien, ¿no? Pero los demás pues no le ven tan bien, no la ven mal tampoco, pero no la ven tan bien, ¿vale? Con lo cual, esto también es un complemento a el informe
del líder y normalmente puede ser muy útil para ver más allá de pues esa información que os he enseñado antes, si hay otras cosas también interesantes. ¿Para qué utilizamos más el modelo de Barrett? Y voy acabando. ¿Vale? Bueno, pues también lo podemos utilizar para, y esto es, en pocas veces se hace, en mi opinión, bueno, yo tengo mi opinión, pero me la voy a reservar. Pero también, aparte de preguntar a los empleados, podemos preguntar también cómo ven nuestros valores y nuestra cultura a todo el resto de stakeholders de una organización, a clientes, a proveedores, a la comunidad, etcétera. Pocas veces se hace, desde mi punto de vista, porque la gente tiene miedo. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer más también? Yo en muchos proyectos, en el que va a hablar ahora Armenia también, lo hicimos. Construir, en base a esta información y alguna otra cosa que también puede ser útil, construir un propósito, ¿sí? O una misión, construir una visión como un gran reto para la organización de futuro. Podemos utilizarlo también, no tenemos tiempo hoy de explicarlo, quizá en otra ocasión, para hacer, por ejemplo, trabajos de fusiones y de adquisiciones con varias empresas, 2 o 3 empresas, yo he hecho varios, y realmente es una herramienta maravillosa para empezar a diagnosticar desde un punto de vista cultural cuán lejos o cuán cerca están las diferentes culturas que se van a fusionar después. Como sabéis, en el mundo de las fusiones y adquisiciones, el primer gran riesgo que hay de fallo o de quiebra, ¿no?, de una fusión normalmente es todo lo que tiene que ver con la cultura. ¿Sí? Aparte de eso, también podemos saber hasta qué punto la cultura y las personas de nuestra organización, ahora que se habla mucho de sostenibilidad, de estrategias de sostenibilidad y de tener impacto en los objetivos del desarrollo sostenible del milenio, de las Naciones Unidas, tenemos también, no voy a entrar mucho, pero os voy a enseñar aquí un par de cositas, tenemos un informe específico que podemos pedir por un precio muy bajo, que nos va a dar información de hasta qué punto realmente nuestra cultura y nuestras personas y lo que hacemos en nuestra organización está alineado con ese impacto que queremos tener en los 17 objetivos del milenio. Esos 17 objetivos, como sabéis, están repartidos en estas 5, las 5 P's, ¿vale? Personas, planeta, paz, prosperidad, etcétera. Y podemos ver también, fijaros aquí muy rápidamente, ¿vale? Podemos ver hasta qué punto realmente nuestras personas, los valores personales de las mismas están alineados con esos objetivos y hasta qué punto a lo mejor las personas están diciendo que tenemos que hacer algo diferente para tener impacto en los objetivos del milenio en cada una de esas grandes áreas. Con lo cual también es esta parte, este pequeño informe que viene con los diagnósticos de cultura, si lo queremos, ¿vale?, normalmente puede ser muy interesante también para compañías que están trabajando la sostenibilidad. ¿Sí? Y bueno, yo diría básicamente, esto es lo más importante, también es muy interesante para compañías que tienen problemas de compromiso con las personas, ¿no?, porque muchas veces el compromiso, igual que el clima, ¿no?, nos da con una serie de pautas que no funcionan, pero realmente para trabajar la solución a esos problemas, normalmente hay que trabajar un poquito más abajo, en cosas más profundas, y normalmente eso tiene mucho que ver con valores y con el propósito, y por eso muchas veces podemos saber realmente, también con este modelo, conocer mejor un poco lo que realmente los grandes motivadores de las personas y lo que va a hacer que si lo utilizamos bien, las personas estén orgullosas de la compañía donde trabaja y se comprometan más. Y bueno, ya llegados a este punto, seguro que me he pasado, sí, un poco, 5 minutos. Armenia. Muy buenas. Aquí estás tú te certificaste, yo creo, el mayo del año, hace un año justo, ¿puede ser? Hace un año. Bueno, yo creo que ha sido en junio. Sí, porque hemos acabado la certificación que va a empezar ahora, el año pasado fue a finales de mayo y acabó en junio, efectivamente. Sí. Y creo que están aquí 2 compañeras, Patricia y Katy. Por lo menos he identificado esas 2 compañeras. Pues sí, bueno. Yo me he certificado pues hace 11 meses, casi un año. Exacto. Bueno, y hay que decirlo, tenía que estar hoy presente con Armenia otra persona que se certificó con ella, que además en este caso se llama Fanny Pujadas, que fue la persona precursora de este proyecto, este caso que vas a explicar, ¿verdad? Lo que pasa que por temas de enfermedad, pues esperemos que se recupere muy prontito, pues no ha podido estar con nosotros hoy, ¿no? Bueno, Armenia, cuéntanos un poco, antes de ponerte la siguiente transparencia ya de, a ver, ¿qué pasaba en tu opinión? Tú que estuviste con Fanny ahí desde el principio, hay que explicarlo bien y yo colaboré también
con ellas, ¿no?, en todo el proyecto y lo hicimos conjuntamente. Pero ¿cómo estaba, qué pasaba en esa empresa? Una multinacional industrial, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estaba la situación al empezar? Bueno, pues era una empresa multinacional alemana que estaba, bueno, estaba ubicada aquí en Cataluña, y se dedicaban, pues, se dedicaban al sector industrial. Tienen alrededor de unas 100 personas, o sea que tenían algunos trabajadores. Desde mi punto de vista, había un cierto malestar en la empresa, sobre todo en el área de producción. Era una empresa industrial y una de las líneas de producción estaba aquí en España, y eso pues de alguna manera le aportaba mayor importancia a España, a la empresa aquí en España, pero por otro lado yo creo que en la parte de producción se sintió un cierto malestar. Por eso se ha decidido empezar a hacer todo este trabajo de diagnóstico de cultura. La iniciativa va un poco por ahí, primero para confirmar lo que las personas sentían y después para poner nombres y apellidos a lo que realmente se pasaba en la empresa. Aquí, esto básicamente es un resumen del proyecto que se ha implementado en esta multinacional alemana. Como dijo Víctor, el proyecto ha sido llevado a cabo por Víctor, por la otra consultora que se ha formado conmigo y que trabaja en esa empresa, y por mí. O sea, hemos sido los tres que llevamos el proyecto, sobre todo Víctor, por sus conocimientos, por su experiencia, pues nos ha acompañado, o sea, era el que llevaban el timón del proyecto. Aún así, yo puedo decir que ha sido fantástico porque en la formación con Víctor, pues hemos aprendido un montón de conceptos, y después llevarlos y aterrizarlos para mí ha sido una súper oportunidad de aprender, y encima pues aprender también de Víctor. Así que paso a explicar un poquito el paso a paso que llevamos a cabo. En esta primera, en la etapa 0 de diagnóstico de valor de cultura, ¿qué es lo que se ha hecho aquí? Pues aquí se han enviado los cuestionarios a las 100 y algo personas que existen en la empresa. Aquí, además, le hemos enviado los cuestionarios y han tenido cerca de 2 semanas para que todos contestasen a las preguntas. Algo muy positivo que pasó aquí es que de los 100 y algo personas han contestado 87, o sea que ha sido un porcentaje fantástico. Aquí realmente ha sido un muy buen porcentaje de personas que han contestado al cuestionario. Además, aquí también hemos definido los cortes demográficos, es decir, hicimos la encuesta a esas 87 personas, este diagnóstico de valores, pero después también lo hemos agrupado por cortes demográficos. ¿Qué cortes demográficos se han definido? Pues se han definido 5. Primero, el de líderes, o mejor, el equipo directivo, pero no los responsables, que eran 8. Han decidido ampliarlo a un equipo más amplio, o sea, para escuchar y tener también otras opiniones de otros responsables. Así que en vez de decidir, oye, pues solo van a participar 8, que son los que toman las grandes decisiones en la empresa, han decidido ampliar a 14 de otros responsables de algunos departamentos, para también aportar su opinión y entre todos poder trabajar todo este tema de cultura. Después se ha hecho un corte demográfico de producción, del departamento de producción, que es uno de los principales departamentos de esa empresa. Después, otro de los cortes demográficos que se han hecho tiene que ver con el almacén. Y después, otro que se han hecho es el comercial, y la verdad que aquí los resultados han salido muy, muy bien en el departamento comercial. Y por fin se han agrupado distintos departamentos
en un corte demográfico que le hemos llamado unidades de soporte, que incluía pues, el departamento de atención al cliente, el departamento de manutención, el departamento también de finanzas. Entonces, estos departamentos que quizás con menos personas se han decidido agrupar en unidades de soporte. Básicamente, en la etapa 0 se han enviado los cuestionarios y se han definido los 5 cortes demográficos de líderes, de producción, de almacén, de unidades de soporte y de comercial. Esto en la etapa 0. En la etapa 1, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues básicamente aquí es cuando hemos recibido los resultados. Y aquí, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Con Víctor y con la otra consultora estuvimos analizando estos resultados. Básicamente aquí pues, ha sido un trabajo de interpretación, aquello que hemos aprendido en la formación. Esto es lo que hicimos en la etapa la etapa 1. Y una vez hemos preparado esto, pues hemos hecho 2 workshops y ambos para líderes. Aquí quien lideró este workshop ha sido Víctor, pero además hemos tenido la oportunidad aquí en estos workshops creo que el primero ha sido de 2 días y medio, si no me equivoco. Un día y medio. Un día y medio. Y el segundo de un día. En total hicimos workshops, ambos workshops de la etapa 2 y 3 han sido de 3 días y medio. ¿Qué es lo que se ha trabajado en cada uno de estos workshops? Hicimos un workshop solo para líderes, para los 14 líderes. Aquí en el primero sí que han faltado 2 por problemas de agenda, pero en la etapa 3 sí que han estado todos. En el workshop de alineamiento cultural, en primer lugar, ¿qué es lo que hemos empezado a hacer? Pues hemos empezado a explicar la metodología. Esto que hemos aprendido en la formación de diagnósticos de cultura, pues hemos transmitido a los líderes cómo funcionan los diagnósticos de Babbage. Después, hemos trabajado en algo muy, muy importante que fue definir la misión, o sea, la estrella polar, que Víctor siempre comenta, y también la visión, o sea, la montaña que hay que subir, o sea, definir los objetivos a medio, largo plazo, entre 5 y 10 años. Y aquí los líderes, esto ha sido una actividad, una dinámica que hemos hecho y la verdad que ayudó a unir, a alinear los líderes. Ha sido una actividad muy, muy importante definir la misión y la visión. Ojo, esta empresa ya tiene una misión y una visión que muy probablemente ha sido definida en Alemania porque es una empresa multinacional. Aquí lo que los líderes han estado trabajando es la misión y la visión para España y para Portugal. La verdad que Portugal no tenía tanta relevancia, pero se ha trabajado misión y visión para Iberia, por decirlo de alguna manera. Después, ¿qué es lo que hemos estado trabajando? Ellos, los líderes, han estado analizando los valores, o sea, un diagnóstico individual de valores. Se ha hecho una dinámica donde han interpretado en parejas y han podido comentar el tema de diagnóstico, lo que salía, sus valores, y pudieron comentarlo con un compañero. Y después sí hemos pasado para los diagnósticos de cultura. Y aquí hemos analizado 2 cortes demográficos. Primero, el general, las respuestas de las 87 personas que han contestado, y después el corte demográfico referente al equipo del proyecto, que eran los 14 líderes. En la etapa 2 nos hemos centrado sobre todo en analizar la entropía y ver, porque hemos dado un paso más allá, o sea que no hemos centrado solamente en la interpretación. Aquí también hicimos hincapié en que trabajar la entropía y que los propios líderes definieran un plan de acción para que esto sea llevado, para que esto no se quede simplemente en la teoría y que se pueda implementar en el día a día. Esto es lo que hicimos en la etapa 2. En la etapa 3, pues hemos seguido profundizando en el tema de la misión y de la visión. Ya habíamos empezado en la etapa 2, aquí hemos seguido profundizando y después hemos analizado
hemos hecho una revisión de los resultados que se habían obtenido del diagnóstico de cultura de líderes y también de los globales. Y aquí, mientras que en la etapa 2 nos centramos más en lo que no funcionaba, en la etapa 3 nos hemos enfocado más qué es lo que la gente quiere para la empresa, en la cultura deseada, y definir un plan de acción para lograr lo que las personas quieren para la cultura en esta empresa. Y por fin, en este caso, estos 2 workshops han sido con líderes, y después la etapa 4, ¿qué es lo que hemos hecho? Ha salido la presentación, he dejado de verlo. Hola, hola. Aquí. Ahí lo tienes, Armenia. Vale, muchísimas gracias, Darío. Y por fin, en la etapa 4, hicimos lo mismo con los líderes, pero quisimos escuchar no solamente los líderes, y en la etapa 4 ha sido el proyecto llevado solamente por esa persona que es consultora y que trabaja en la empresa, y por mí. Hemos trasladado toda la información de los resultados que se habían obtenido, y hemos querido escuchar su opinión, qué propuestas, y aquí hemos escuchado desde el manager, o sea, desde el CEO de la empresa, hasta las personas que estaban en producción, trabajando en la línea de producción. Aquí escuchamos a todo el mundo y hemos revisado y hemos apuntado todas las propuestas de mejora. Entonces, aquí, en resumen, este proyecto hemos empezado con el envío de los cuestionarios referentes al diagnóstico de cultura, y hemos ido hasta la etapa número 4, que hemos escuchado las propuestas de todas las personas. Por supuesto que era algo que no era obligatorio, y aún así muchísima gente se ha apuntado, y hemos escuchado y trasladado todas estas propuestas al equipo directivo. Aquí, esto es un breve resumen de lo que pasaba en esta empresa. Como podéis ver, uno de los principales indicadores era la entropía. Y aquí sí que existía un nivel de entropía bastante elevado. O sea, y hablando con las personas, cuando trasladamos estos resultados, dijeron, por fin, sabemos que existen problemas, pero por fin tenemos datos. Y aquí 35% quiere decir que tiene problemas bastante importantes. ¿Qué es lo bueno de esta metodología? Es que te dice exactamente dónde están los problemas. Y aquí las 87 personas han dicho, el problema está en el enfoque de reducción de costes. Ya sé que era algo que viene impuesto por Alemania, pero la gente se quejaba que existía una obsesión para la reducción de costes. Después, mucha burocracia. Para hacer algo se tenía que hacer muchísimo, había mucho papeleo, se quejaban. Después, la confusión y la jerarquía. La entropía era causada sobre todo por estos 4 motivos. Y en relación aquí al alineamiento, pues las personas, sus valores personales, cada vez que iban a trabajar, cuando llegaban a la empresa, se dejaban todos sus valores en casa. Y esto pues significa que no existe un alineamiento entre la persona y la empresa donde están trabajando. Y además han dicho también que a nivel de la cultura actual y la cultura deseada, solamente habían 2 valores que coincidían. O sea que aquí había algo que hacer, porque claramente no existía un alineamiento. Y también lo que la gente estaba pidiendo era más, tenía que ver más con temas de desempeño, pero sobre todo a nivel de liderazgo. Aquí liderar con el ejemplo, escuchar a los demás, pero respeto, practicar lo que se predica, pero también la gente lo que pedía para los valores que deseaban para la empresa, lo que pedían sobre todo era
el enfoque en las personas, alentar al personal, reconocimiento al personal, el respeto. Eso es algo que en resumen, esta empresa básicamente estaba enfocada en los procesos y quería que la gente estaba pidiendo a gritos que se enfocasen en las personas. Esto es un resumen de las respuestas que las personas han contestado, los resultados globales. Como veis aquí arriba, overall group de 87 participantes, y aquí básicamente podemos ver que no existe un alineamiento entre valores personales y valores actuales. Claramente no existe un alineamiento. Y además, aquí lo que hemos dicho, los valores potencialmente limitantes, reducción de costes, burocracia, confusión y jerarquía, pues están sobre todo la energía. Esta empresa, su energía estaba enfocada en el rendimiento. Pensar que 5 de los valores estaban aquí enfocados. Y la gente, ¿qué es lo que está pidiendo? En la parte 2, en el nivel 2 de relaciones. Además, también pide el tema de un cambio, de evolución y de alineamiento. Esto de una manera muy, muy resumida, esto es lo que hemos estado analizando. Sí, si te parece, Armenia, perdona que te interrumpa, pero como vamos muy justitos, ya veo que Darío me mira con cara de no llegamos a las 8, se nos va a hacer tarde, y si no nos va a matar a ti y a mí, nos va a matar a los dos, Darío, el pobre. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay un poco el resumen de las cosas que has explicado, un poco de los resultados, pero seguro que yo te la voy a hacer la pregunta, ¿vale? Yo te la voy a hacer, oye, la gente después de acabar este proyecto, ese equipo de líderes, esa gente, además tú que estuviste, porque como consultora certificada, la parte final, junto con Fanny, la hicisteis vosotras, yo ya no estaba, ya estabais formaditas, ya estabais ya a tope ahí, súper empoderadas, ¿no? La gente está más contenta al acabar el proyecto en las últimas partes. Yo creo, no, la gente se sorprendió mucho, primero por ver reflejados los resultados y después que la escuchasen de tomar nota del plan de acción y ya se empezaron a llevar a cabo ese plan de acción. Claro que son cosas que a lo mejor algunas que se tendrán que hacer en 2 años, pero eran tanto las propuestas que se empezaron ya, creo que la semana siguiente ya empezaron a implementar esas acciones y poco a poco se están implementando y se siguen implementando. Fanny está llevando el proyecto, está implementando todas esas mejoras y está liderando toda esta parte del plan de acción. Otra cosa que he visto es que existió un mayor alineamiento, una cohesión entre los líderes. Yo creo que el hecho de trabajar la visión, la misión, de estar ahí, de trabajar, de compartir su visión, ha hecho que existiera una mayor cohesión entre todos. Y eso en el día a día pues se nota, sin duda. Claro, si te parece, Darío, yo estoy seguro, Darío está ahí el pobre, que preocupado seguro por el tiempo y también porque hay un montón de preguntas, me parece que quieren hacerle a Armenia, ¿no? Probablemente hay preguntas por ahí, no sé si Armenia y a mí. Cuéntanos, Sí, Darío. tenemos 3 preguntas. Voy a comenzar como tú vas muy al grano. Hay 2 para ti, Víctor, y para el modelo. Ana de Portugal nos preguntaba si el modelo funciona para cualquier perfil organizacional, es decir, desde medio ambiente hasta empresas de legal. Y la segunda es si las preguntas que se realizan son siempre las mismas. Sí, efectivamente, el modelo es válido para cualquier sector organizacional o industria. Sí, yo mismo he trabajado en un montón de sectores muy diferentes y no hay ningún problema. Y después las 3 preguntas, a ver, normalmente sí, son 3 preguntas. Ahora bien, esas 3 preguntas también podemos personalizarlas o darles un toque, ¿no? Si a nivel lingüístico las preguntas estándares no nos acaban de gustar, esas 3 preguntas, como os digo, son solo 3, ¿vale? Que también normalmente en los tiempos que corren es una ventaja muy grande porque hay muchísimas encuestas, hay empresas, sobre todo las empresas grandes que están acostumbradas a que haya encuestas muy frecuentemente y esto lo bueno que tiene es que son muy pocas preguntas en comparación con otras, ¿no? Pero sí, hay unas preguntas estándar, pero tú puedes personalizarlas si es necesario. Genial, excelente. Y hay una pregunta para Andrea, de Andrea para Armenia.
Sí. cuando estaba comentando, y pregunta Andrea si te referías a líderes formales dentro de la organización o líderes reconocidos por sus pares. No, 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 líderes formales, o sea, líderes que eran los responsables de departamento de finanzas, responsable de producción, responsable de almacén, o sea, que eran líderes formales que estaban en la jerarquía como tal. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues no tenemos por ahora más preguntas. Si alguien más se quiere animar, todavía tenemos un minutito más para responder aquí en el chat las dudas. Bueno, fíjate, déjame que entonces aproveche para también, pues a todas las personas que a lo mejor estáis interesadas, yo sé que hay algunas que evidentemente no, porque ya estáis certificadas, pero que sepáis que a partir del día 6 de junio empieza la siguiente certificación, en este caso de diagnósticos de cultura, que va a ser los 6, 8, 10, 13 y 16 de junio, y vamos a haceros bueno, va a ser como una promoción especial las próximas 24 horas a partir de este webinar para las personas, si alguien se quiere apuntar, vais a tener un 10% de descuento, que no es lo habitual porque normalmente el 10% se acaba pues 30 días antes, ¿no? Así que bueno, yo creo que también puede ser una buena manera de que alguien se suba, si le ha gustado lo que ha visto hoy. También tendremos en el mes de julio, al igual que el año pasado, los días 4, 7, 11 y 14, una certificación también en la parte de diagnósticos de liderazgo, por si acaso también alguien de por ahí que se ha certificado en cultura le interesa, certificarse en la parte de liderazgo, ¿no? Que sepáis que normalmente para las personas que os certificáis, pues ¿qué cositas positivas tiene? Bueno, pues sobre todo formar parte de la comunidad global de Barrett Value Center, ¿no? Y el acceso a su web, donde tenéis un montón de recursos, de vídeos, de tutoriales, de artículos, de casos, como el que hemos visto hoy, pero muchos otros de todo el mundo, ¿no? También tenéis el uso ilimitado y de por vida, ¿no? de las herramientas. No se Vale, creo pierde, no hay que pagar ahí tampoco está. cada cierto tiempo como pasa con algunas otras certificaciones, ¿ok? Y creo que es muy interesante también, tenéis un regalo en la de diagnósticos de cultura de un diagnóstico de hasta 50 personas de manera gratuita y también hasta 50 diagnósticos individuales también, y todo eso que puede suponer un coste de hasta $3.500, pues os sale gratis, ¿no? Como pues ha pasado con algunos de los consultores que se han puesto a practicar. Aparte de eso, también tenéis algunas otras cositas, las tenéis ahí escritas, ¿no? Libro digital de Get Connected, el libro también digital de la organización impulsada por valores de Richard Barrett, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y bueno, simplemente para acabar, ¿verdad? Darío, queríamos comentar también, si estáis interesados, los que no conozcáis el libro mío, del libro Propósito y Valores, pues que tiene muchas de las cosas que hemos explicado hoy, está explicado con muchísimo más detalle, ¿no? Proyectos y prácticas con este modelo y con otros también que tienen que ver con la cultura, los valores y el liderazgo. Y bueno, podríamos hacer a lo mejor algún regalito, ¿no, Darío? Sí, Víctor, así es. Os he dejado también varios enlaces ahí tenéis en el chat el enlace a la certificación, ya lo hemos puesto, el enlace a la newsletter donde solemos enviar un news cada mes o cada 15 días y enviaremos el link a la grabación. Y también os acabo de poner el enlace al libro de Víctor. Y justamente queremos tener un detalle con todo, siempre lo hacemos. Queremos que nos compartáis en LinkedIn sobre todo. Podéis hacer un post comentando qué os habéis llevado, qué os ha dejado este webinar. Y de los posts que comentéis en el hilo que lanzaremos seguramente mañana o en unas horas, o donde os etiquetaremos también, haremos el sorteo de uno de los libros de Víctor para alguna afortunada o afortunado. Así es que aportar, comentar y hacer esa reflexión de qué os ha dejado este webinar tiene un regalito más. Así que, Víctor, no sé si está ahí todavía. Estoy. Espera. Ahí está. Sí, Claro que sí. hoy, muy bien. Bueno, no sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta más ya en directo para acabar, sin ningún problema, o quiere saludar a alguien. Yo la verdad es que me encantaría poder saludar bueno, un montón de gente que conozco, que he visto vuestras caras por ahí. Muchísimas gracias a todos y todas por venir, por asistir. Vamos a hacer más cosas de este tipo. Hemos visto que ha tenido muy buena acogida, llevábamos muchos meses
que no habíamos hecho muchas cosas, pero vamos a volver a hacer cositas y vamos a tratar también de que haya más casos también, como el de hoy que nos ha acompañado Armenia, ¿no? Que yo creo que es lo que normalmente, si no, nos lo diréis en el feedback, espero, normalmente es lo que más os gusta o es lo que más nos pedís, ¿no? Casos prácticos y pues realmente historias un poco de casos reales, ¿no? Sí, ha estado Así muy que bien. De hecho, sí, tenemos aquí un par de ellas más. Manuel preguntaba, que seguramente para Armenia, ¿en qué consistieron los planes de acción y qué seguimiento van a hacer, le van a dar? Perdón, los Sí, planes ¿en de qué acción, consistieron los planes de acción y qué eh, seguimiento se va a dar hacia ellos? o sea, se ha recogido de todos los departamentos distintas propuestas de mejora. Se han definido hemos hecho el resumen de todos los planes de acción, propuestas que las personas han sugerido. Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo hemos agrupado por temáticas. Si es en relación a las personas, si es en relación a temas de líderes, dependiendo, y a partir de ahí hemos definido plazos. Es decir, Manuel, pues esto se va a llevar a cabo por ejemplo, a marzo, esto en abril, esto pues en agosto, y además en la empresa, la otra consultora, Fanny, lleva a cabo ese control, que se vayan haciendo los planes de acción, programa reuniones para hacer este seguimiento, o sea que se ha definido un plan de acción con fechas y la persona Fanny está organizando y está controlando que se lleven a cabo, por supuesto, porque si no, no sirve de nada. Genial, muchas gracias. Tenemos otra más de Verónica desde México. Pregunta si cuando se hace un diagnóstico a empresas, el costo es extra a la certificación. sí, excepto tu primer diagnóstico, que ese, como decía anteriormente, es una de las cosas buenas, ¿no? Normalmente tienes un diagnóstico gratuito, ¿no? Después de utilizarla a una empresa de hasta 50 personas, normalmente tienes que pagar por él. A ver, cuando trabajas como consultor, ¿no? Como nosotros, pues bueno, al final pagas tú, pero te lo paga el cliente a ti, ¿no? Pero sí, efectivamente, es un coste extra adicional después. No es tampoco demasiado. Si quisieras saber los costes, en otro momento te lo podemos decir. Así es. Y Manuel preguntaba, Armenia, si habéis trabajado en comportamientos. Comportamientos, sí que se están llevando a cabo temas enfocados a las personas. Por ejemplo, se están haciendo coaching, se están haciendo varias cositas. No sé exactamente a qué te refieres a comportamientos, pero sí que se están llevando a cabo muchos temas enfocados a las personas, porque era eso lo que las personas estaban pidiendo, un mayor enfoque hacia las relaciones, hacia las personas. Y eso sí que estamos haciendo. Sí, yo creo que esa pregunta básicamente es que en algunos otros casos los valores en algunos otros proyectos y empresas nos piden que después lo aterricemos, digámoslo así, en los comportamientos más típicos o las conductas Vale, más típicas, ¿no? sí. Que tienen que hacer, que normalmente eso lo tienes que hacer por diferentes colectivos, ¿vale? Que expresen esos valores, ¿ok? En algún otro proyecto probablemente a lo mejor eso puede ser una buena pista para la próxima práctica o el próximo caso venir con un proyecto de ese tipo. Muy bien, no, pues yo creo que estoy muy contento. Yo que hemos organizado muchos más webinars, me ha encantado el formato. Armenia, muchísimas gracias por A esa vosotros por exposición. la Víctor, invitación. también me ha gustado mucho ese flow de describir el proceso. Y también agradezco muchísimo la afluencia. Hemos tenido más de un 70% de asistentes de las personas que se registraron, lo cual es increíble. O sea, eso también dice mucho del interés. Y también hemos tenido un chat muy concurrido, muy participativo. Así es que si no hay más, yo creo que les damos a todas y a todos las gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Ahí tienen, mandaremos la newsletter, siempre hacemos un resumen, compartiremos este webinar. También tienen ahí en el canal de YouTube, si se suscriben, les llegará la notificación cuando hayamos subido el vídeo. Y si no tienes algo más que añadir, Víctor.
No, simplemente, bueno, pues muchísimas gracias. Efectivamente, la verdad es que ya sabéis cómo es esto, los webinars gratuitos, muchas veces se inscribe mucha gente y después aparece por aquí el 30%, ¿vale? Entonces, hoy ha sido todo lo contrario y por eso creo que, bueno, pues creo que si no me decís lo contrario y lo podéis hacer en los comentarios del chat, es que os gustan las cosas prácticas, que venga aquí gente a explicar lo que se ha hecho en su empresa, pues no os preocupéis. Vamos a hacer más de este tipo también, seguro, nos lo apuntamos y así lo haremos. Así que, bueno, muchísimas gracias a todas, Muchísimas a gracias. todos. Víctor. Armenia, muchísimas gracias a ti. segundo. Ojalá se ponga bien. Fanny, dime, Armenia, perdón. Pues agradecer a todo el mundo, en especial, por lo menos he identificado aquí 3 paisanos. Ana, Cristina y Bernardo. Cristina. Pero Bernardo ya es medio brasileño, sí, ya, sí, Bernardo sí. ya no, ya portugués, lo que se dice portugués no es más. Muchísimas gracias a todos. Vamos a hacer una foto finish de un segundito. Sí, Quienes dale quieran a abrir la cámara. Claro, dale a la cámara. Se nos ha olvidado Os doy 30 peinaros bien. segunditos. Estáis verdad, todas se muy nos ha guapas y olvidado. muy guapos. Así que muy bien, ya que bueno que se animaron a quitarse el chándal y ponerse. Ya, Bernardito, mira, ¿ves cómo es brasileño? Mira qué moreno está. Qué bueno. Qué envidia, ¿eh? Ya no. Pues vamos a la de 3. 1, 2, 3, whisky. Genial, excelente. Pues gracias. Muchísimas gracias. Salud, felicidad, prosperidad a todos. Y encantadísimos de tener aquí una comunidad tan vibrante de todos estos profesionales interesados en el propósito, los valores y la cultura. Buen día, gracias. Muchísimas gracias, que tengáis un buen día, buena noche. Gracias, hasta otra. Buen día. Chao.